Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a hablar acerca de la arquitectura tradicional, los detalles y los terminados. Acompáñenme. La arquitectura tradicional se considera toda aquella que es realizada y propia de una región o de un contexto. En este caso, te estoy mostrando fotos de Ixtlahuacán y de una arquitectura muy peculiar que cada vez va en extinción. Bajareque, pajarete, dependiendo en la zona, en el estado o en la región que se le mencione. Este bajareque, como se le menciona en la región de Colima, eran unos paneles que se armaban con bejuco. Estos paneles tenían manera de engancharse y de modificarse o de cambiarse de lugar. Estas casas fueron casas muy conocidas. ¿Por qué? Porque se iban cambiando de lugar en diferentes partes del estado, dependiendo la época del año o la necesidad. Simplemente desarmaban, desanclaban la casa y se la llevaban a otro lugar o a otro solar. Esto es lo que queda. Estos paneles, tipo paneles que se hacían con el bejuco, pues se enrasaban o se enjarraban con lodo, con una mezcla peculiar de lodo. Entonces, como pueden ver, aquí ya se cayó ese recubrimiento y se le debió de dar mantenimiento. Sin embargo, la persona que le daba el mantenimiento falleció y nadie se lo sabía dar, por eso se quedó así. Este entramado, como les dije, era muy peculiar, flexible y permitía anclar y desanclar. Aquí estamos viendo también una cocina tradicional, los chicoles, que son estos palos o leños que se habilitaban para poner el metate y a su vez el molcajete, y lo que queda de esa arquitectura tradicional que cada vez va más en extinción, como dije. Pues aquí te estoy mostrando una foto para que veas y a lo mejor reconoces por ahí algunos que han sido tus maestros, de lo que podemos decir, pertenecimos a un grupo, me tocó pertenecer a un grupo muy especial que tomamos diversos talleres para saber cómo se debía tratar la arquitectura de tierra y que aprendimos mucho. Aprendimos porque lo practicamos, lo hicimos nosotros. Esta es una casa de adobe en Comala en la cual fuimos a hacer reparaciones para aprender. La arquitectura tradicional tiene tratamientos distintos, desde ladrillo, como en este caso, hasta el adobe o la arquitectura de tierra. Son dos clasificaciones distintas que debemos de aprender a manejar, cada una en su tipo. En el centro del país se han construido bóvedas sin cimbra desde hace 200 años. Para los distintos tipos de bóvedas se hacen pruebas de adherencia. Esas pruebas de adherencia es si el material resiste o no resiste, el tipo de tierra. Para hacer estas pruebas es muy sencillo. Solamente lo que se debe de hacer es colocar tierra en un frasco de vidrio a la mitad y la tierra va hacia la mitad, se llena todo de agua. Se bate o se mezcla y se deja 24 horas sin mover. A las 24 horas deben de separarse las capas y entonces se sabe el tipo de tierra que tenemos y si es bueno para la arquitectura de tierra, en este caso para las bóvedas. ¿Cuáles son las condiciones para construir bóvedas?
Uno, se pega en seco, casi en seco. 2, se construye con ladrillo de cuña. Ese ladrillo de cuña es especial, es de 5 por 10 por 20, o el que aquí se le conoce como jaboncillo. 3, la hilada anterior soporta la nueva hilada, es decir, debemos de ser muy perfectos y muy rigurosos en cómo se construye. No puede haber desfases, no puede haber errores. La mezcla que se prepara rinde hasta 4 metros cuadrados. Esa mezcla consiste en 2 botes de 19 litros de cal, es decir, lo equivalente a un saco, y 6 botes de tierra cernida. Como dije, la tierra debe de contener limos, debe de ser una buena tierra, una tierra barrosa, si no, no nos sirve. El trazo. Se unen las intersecciones formando triángulos en forma de cono o pechinas. Esta es la base. La base es desfasar, son los triángulos que se van desfasando en la exactitud, como dije, y la rigurosidad. El proceso constructivo, 20% el claro corto. Una hilada 45 de ladrillo, 2 hiladas de 2 ladrillos, 3 hiladas de 3 ladrillos y a partir de la cuarta hilada varían los ladrillos. Es un proceso como la formación de una baraja. Se impermeabilizan con una lechada de cal y tierra barrosa para cerrar poros. ¿Cuáles son los beneficios? Pues recuperar la tradición constructiva, se utiliza tecnología de punta, no necesitamos acero, el rendimiento de mano de obra es de 15 a 16 metros cuadrados por día, no se utiliza cimbra, acero o cemento y es más ligera y resiste cualquier cosa. La cal y su uso en el patrimonio edificado, en la construcción y conservación de estructuras existentes. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Ahorita se van a dar cuenta. Porque mucha de nuestra arquitectura de tierra se ha perdido por no saber cómo conservarla. La cal es un material casi tan antiguo como la tierra. A principios del siglo XX, en Estados Unidos, John Gaume, en 1939, crea el estilo Santa Fe, basado en la arquitectura de tierra y lo incorpora a la arquitectura moderna. La iglesia de San Miguel en Santa Fe fue hecha por tlaxcaltecas y es la más antigua de Estados Unidos. Esta iglesia, que es la que ya vimos anteriormente, se basa en la tradición constructiva de tierra. El adobe es un material vivo que necesita transpirar y debe ser recubierto con materiales porosos. El cemento no funciona con materiales y sistemas constructivos tradicionales, pues tiene patologías como el salitre, que es una reacción del yeso contenido en el cemento que produce una reacción química haciendo que el agua se encapsule sin salir, causando que tanto el cemento como el material de tierra se desintegre. El concreto armado tiene un problema adicional. Las varillas se hinchan con el calor y revientan el concreto dañando el material tradicional. Aquí la respuesta. ¿Por qué los materiales de tierra no han resistido el paso del tiempo? No porque sean malos ni perecederos, no, sino porque no los hemos respetado, no hemos entendido cómo funciona el material. Es decir, no hemos entendido que a un material de tierra, de base tierra, no podemos ni debemos añadirle cemento para resanar ni concreto, porque entonces lo único que hacemos es nulificar el sistema a base de materiales de tierra y lo único que trabaja es el nuevo sistema que estamos añadiendo. Si yo para resanar o para recubrir le pongo cemento al adobe, lo único que estoy haciendo es tapando sus poros, impidiendo que respire y el adobe se va a echar a perder.
va a encapsular agua, se va a humedecer y se pudre el sistema, ya no funciona. Por eso perdimos el 80% de la arquitectura de tierra que había en Colima durante el sismo del 2003, porque ya se le había intervenido con cemento y con concreto. Es decir, el sistema ya no funcionaba, porque le añadí cosas que no pertenecían al sistema, no entendí cómo trabajaba el sistema. Los pavimentos, otro de los problemas que tenemos. Los pavimentos tienen que ser permeables para que la humedad del subsuelo esté compensada. Las cimentaciones deben ser con piedras porosas para dejar transpirar las paredes. No lo hemos entendido. ¿Cuántos pavimentos se han hecho en todo el estado de Colima? Y son pavimentos que se han hecho con cemento. Así no funciona el empedrado. El empedrado correcto no llevaba ni lleva cemento. Solamente consistía y consiste en las guías de piedra, cómo se contienen esas guías y cómo se rellenan con tierra. A mí todavía me tocó ver cómo los viejos empedradores empedraban calles de Colima y les puedo decir que no añadían cemento. ¿Qué hacemos ahora? Añadimos cemento y de todas maneras se botan las piedras. Vayan a cualquier lugar y vean, ya no hay empedradores. Ya no hay quien haya aprendido la tradición constructiva y eso es un problema que nos lleva a que la arquitectura tradicional desaparezca. El adobe. Las dimensiones de los adobes no son causales. Se busca una proporción que permita cuatrapear las esquinas, parecido a los legos. 40 por 80 por 10 es la más común. La unión entre adobes debe ser mínima, sin junta, si no, esto es un motivo de falla. Las esquinas van cuatrapeadas para poderlas amarrar. Los techos en zonas sísmicas suelen ser de terrado. En el caso de zonas sísmicas se busca una cubierta ligera y flexible. Una de ellas son las tejas, las cuales no se deben fijar ni rigidizar con clavos o elementos que impidan que se muevan, pues entonces modificamos el sistema y no se comportan igual. Otro problema. Ya no hay quien sepa poner tejas. Las tejas van cuatrapeadas, van traslapadas y así es como funciona el sistema de manera flexible. Ya no las saben colocar. Entonces hemos hecho láminas parecidas a las tejas y mejor las ponemos porque no sabemos colocar las tejas. O le tenemos que estar poniendo a la teja cemento. No, la teja no lleva cemento. También me tocó ver cómo los antiguos colocaban las tejas. Esa gente que poco a poco ha ido jubilándose, pereciendo, muriendo y la tradición constructiva se está perdiendo. He visto cómo hay quienes utilizan el adobe con juntas de más de 1 centímetro. El adobe no lleva junta, lleva la junta mínima por el tipo de sistema. Y sin embargo no hemos comprendido los sistemas constructivos, por eso están desapareciendo. Vuelvo a repetir. Muchos colocan esto o combinan sistemas constructivos. Ladrillo que lleva cemento y adobe. Y con la juntonona que tiene este adobe de más de 2 centímetros, casi 5. Esto no se debe de hacer. Hacer adobes en una máquina, pues tampoco, si no tenemos las proporciones correctas. No debemos ni combinar ni mezclar materiales. Esto más que nada es una reflexión en la que quiero compartirles cómo cada material tiene su manera de trabajarse. Si yo quiero restaurar, revitalizar o intervenir materiales de tierra, tendré que trabajar con materiales de tierra. Y la cal será mi aliado fundamental para hacer los enjarres, para hacer los rezanes. No podré incorporar ni cemento, ni yeso, ni otros agregados que vienen de los cementantes. Hace tiempo en Colima, en los años 80, lo que era Sedesol, trajo un programa
y trajeron una maquinita parecida a la que vemos aquí para hacer adoblocks. Les enseñaron o capacitaron personas, ingenieros que venían del Politécnico, capacitaron a habitantes de la colonia Solidaridad para que hicieran sus propios adoblocks y construyeran sus casas. Pues muchos sí construyeron cuartos. ¿Y qué creen que pasó en la primera lluvia? Fuerte como las que suele haber en nuestro estado, a lo mejor un huracán, se quedaron sin casas. Se comprobó que esa máquina que habían mandado traer de Alemania, carísima, pues había fallado esa proporción que habían estado estudiando y perfeccionando los estudiantes del Politécnico. La tierra no era la adecuada, el sistema no fue el adecuado y falló. Muchas veces se habla de los programas buenos y no se habla de las fallas. Yo les hablo de las fallas para que aprendamos de esas experiencias y seamos mejores arquitectos. Recuerda, cada material, antes de trabajarlo, lo debemos conocer. Cada sistema constructivo lo debemos experimentar. Debemos informarnos sobre él para poder aplicarlo, para poder intervenirlo, para poder restaurarlo. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.